Hola, les saluda Jamia, su narrador IA de confianza en The Jamverse, el canal donde tecnología, diseño y buenas prácticas se encuentran. Hoy hablaremos sobre cómo aplicar arquitectura limpia en Angular, una forma de construir proyectos escalables, organizados y fáciles de mantener desde el primer día. En Angular es común poner toda la lógica en los servicios o incluso en los componentes. Al principio parece práctico, pero con el tiempo aparecen los problemas. Servicios enormes, pruebas complicadas y una UI que hace demasiado. La arquitectura limpia propone separar responsabilidades, poner el dominio al centro y mantener bajo acoplamiento. Hoy veremos cómo hacerlo con una app de streaming como ejemplo. Trabajaremos con 3 capas: UI, dominio e infraestructura. La UI muestra los datos. El dominio contiene los modelos, reglas de negocio y casos de uso. Y la infraestructura ejecuta lo técnico, como llamadas HTTP y conversión de datos. El flujo es unidireccional. La UI llama al dominio y este a la infraestructura. Este orden nos permite mantener el control del sistema sin acoplamientos innecesarios. En el dominio definimos qué hace nuestra app, sin pensar aún en cómo. Por ejemplo, mostrar películas, filtrarlas por género o marcarlas como favoritas. Creamos modelos como Movie y casos de uso como Get Movies. Aquí no usamos Angular ni librerías, solo lógica del negocio. Esta capa es independiente, fácil de testear y lista para crecer sin fricción. La infraestructura conecta el dominio con el mundo real. Si el dominio pide películas, esta capa se encarga de hacer la llamada HTTP y convertir la respuesta. Aquí creamos servicios como Movie HTTP Service, mappers y manejadores de error. Todo lo técnico vive aquí, separado del negocio, lo que nos da libertad para cambiar herramientas sin afectar la lógica. La UI es lo que ve el usuario, pero no debe tomar decisiones. Componentes como Movie Card Component reciben datos ya procesados y se limitan a mostrarlos. Esto hace que sean más fáciles de mantener y rediseñar. Al no tener lógica compleja, la UI se vuelve ligera, limpia y enfocada solo en lo visual. El flujo completo es claro. La UI ejecuta un caso de uso que llama un gateway, y ese gateway está implementado en infraestructura. Cada capa tiene su rol y habla solo con la siguiente. No usamos HTTP Client en los componentes ni lógica de negocio fuera de lugar. Eso se traduce en menos errores y más orden. ¿Y por qué hacer todo esto? Porque realmente funciona. Esta arquitectura permite que tu proyecto escale sin caos, mejora la prueba de funcionalidades y hace que cualquier desarrollador entienda la estructura con rapidez. Es orden, claridad y visión a futuro. Y ahora, seguimos con la parte práctica. Hassler, es tu turno. Hola, soy Hassler y en este video vamos a construir una mini plataforma de streaming utilizando Angular. Implementaremos las siguientes funcionalidades, como ver listado de películas, ver detalle de cada película, agregar una película favoritos. También vamos a poder ver el listado de trailers y de películas por estrenar, es decir, próximos estrenos. Inicializamos acá nuestro proyecto mientras se va creando. Vamos hablando un poco de cómo será la estructura. Podemos ver que tenemos capa de dominio, capa de infraestructura y capa de UI. En la capa de dominio vamos a tener lo que vendrá siendo los models, los use case, los infrastructure y el UI. En domain van los modelos, los casos de uso, los gateways que representan la lógica del negocio y las interfaces para poder acceder a los datos. En infrastructure colocamos los servicios que interactúan con la API, mappers y utilidades. Y en UI van los componentes visuales, las páginas y elementos compartidos. Esta organización ayuda a mantener nuestro proyecto un código modular y fácil de entender. Vamos a adelantar un poco el video mientras se van instalando las librerías necesarias para que este se compile. Listo, ya vemos que está terminando por acá de instalar las librerías. Lo que les quería mencionar es que si quieren el código completo me dejan en los comentarios para poder darles el repositorio. Ya corremos nuestro proyecto y vemos que está cargando ya la página principal que siempre nos muestra Angular por defecto. Así que bueno, vamos a borrar esto ya que no lo vamos a necesitar. Y vamos a proceder a crear para nuestra estructura de arquitectura limpia. Vamos a crear la carpeta de domain infrastructure. Sí.
Perdón, es que estoy verificando que se escriba bien. Y la capa de UI. Listo, ya tenemos nuestras 3 capas creadas. Vamos a proceder con la capa de domain. Vamos a crear los modelos. Y el modelo vamos a crear un modelo de dominio para las movies. Creamos el archivo. Y listo, vamos a empezar a crear el modelo de mobile para poder representar una película con sus propiedades principales. En este caso ID, el título, la descripción. Todo esto sería tipo string. Descripción. Género. Imagen. Mejor dicho, la URL de la imagen. El año de lanzamiento. Y una bandera para favoritos. Y ahora nos vamos a crear el gateway de nuestra interfaz movie. Creamos la carpeta, perdón, tiene que ir en domain, y creamos el movie gateway. Esta interfaz va a establecer los métodos para obtener todas las películas, obtener una película por su ID y agregar una película favorito. Esto nos permite desacoplar la lógica de acceso a datos del resto del sistema. Aquí vemos que tenemos los métodos de forma abstracta, que sería obtener todas las películas, obtener por ID y añadir los favoritos. Y ahora procedemos a crear el caso de uso para obtener todas las películas. En el constructor utilizamos nuestro gateway que acabamos de crear, porque vamos a importar el método de él. Importamos acá correctamente. Listo. Y creamos una función ejecutar que va a devolver un observable de un array de movies. Recuerden, este es el caso de uso para obtener todas las películas del sistema. Listo, implementamos el método. Y ahora vamos a crear el caso de uso para añadir a favoritos. Lo mismo, copiamos y pegamos, podemos copiar y pegar o crearlo manualmente. Para efectos del video vamos a copiarlo y editamos la función, añadir a favoritos. Miren que tal cual como estaba la anterior función. Este vendría siendo el caso de uso. Ambos casos utilizan el gateway para interactuar con los datos, centralizando la lógica del negocio. Ahora vamos a proceder a crear el service, es decir, la implementación del gateway. Creamos un servicio que va a implementar el movie gateway. Creamos por comando el servicio, lo asignamos a la carpeta de infrastructure y dentro de infrastructure creamos un driver adapter que va a contener la carpeta de servicios del sistema. Listo, aquí vemos que ya lo creó, movie http.service. Y listo, hacemos la implementación del servicio. Aquí vemos que le colocamos la API, la URL de la API. En este caso vamos a colocar API Movies. Y también vamos a colocar un array de favoritos para guardar las películas favoritas que vayamos añadiendo desde el componente UI. En el constructor vamos a utilizar un HTTP client para poder hacer las llamadas a la API REST. Y este método tiene que
implementar el Movie Gateway. Aquí podemos ver que enseguida nos está fallando, y es porque, como estamos implementando el método de Gateway, nos está pidiendo obligatoriamente tener todos sus métodos, es decir, heredar todos sus métodos. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Tenemos el método del getAll. Este va a ser un punto get que nos va a devolver un array de movies a esta URL. Importamos el modelo de movie y procedemos a crear la otra función. Miren que aquí incluso nos complementa las funciones getById y addToFavorites. En getById también va a ser un punto http get y nos va a retornar un objeto movie. Le asignamos la URL y por un ID vamos a identificar la película. Y en añadir a favoritos vamos a añadir a nuestro objeto favorites que hemos creado en este servicio, vamos a añadir la película. Vamos a hacer que no retorne nada, algo vacío. Listo, ya tenemos nuestros casos de usos implementados. Vamos a implementar otro caso de uso que fue el que me hizo falta, el de obtener película por ID, para el cual copiamos y pegamos y cambiamos los nombres del caso de uso. Recuerden, para cada función va a tener un caso de uso. Este va a tener un ID en los parámetros y va a devolver un objeto tipo movie. Aquí cambiamos el nombre. Listo, ya vemos que está todo bien, no nos falta nada. Cerramos. Y ahora vamos a proceder a crear un componente visual llamado MovieCard. Lo creamos por comando. Esperamos un momento a que cree. Listo, ya nos creó. Y vamos a desarrollar el componente visual que va a recibir una película y va a mostrar su información. También le vamos a incluir un botón para agregar la película a favoritos. Dicho botón va a emitir un evento al componente padre. Aquí vemos, creamos el input. Primero vamos a recibir la película que vamos a mostrar en el componente y el evento añadir a favoritos, un output. Listo, vamos a espaciar acá y creamos acá la función que va a emitir dicho evento. En el componente HTML vamos a crear un componente card que va a tener la imagen de la película. Bueno, podemos hacer aquí una validación de que la película, que el objeto película no sea null, undefined. Y añadimos en la tarjeta la información de la película, en este caso el título, el año de lanzamiento y el botón para añadir a favoritos. Listo, añadimos el botón, guardamos cambios. Y ahora vamos a crear un componente que va a contener, valga la redundancia, mejor dicho, va a ser la página contenedora. En este caso va a ser el home, que va a consumir el caso de uso para obtener los componentes, para obtener los casos de uso de las movies. Y aquí inyectamos
los casos de usos. Para obtener las películas y las almacena y las va a almacenar en una señal reactiva llamada movies. En el iniciador del componente vamos a ejecutar el caso de uso, donde vamos a tener todas las movies y lo asignamos en la señal reactiva movies. Y en el evento añadir a favorito también vamos a añadir a favorito la película que nos retorne el componente. En el HTML vamos a mostrar la lista de las movies con el componente car, pero nos falta algo muy importante, y es colocar el componente home page en el app component. Ahora aquí vemos un error, no se preocupe si también les pasa. Esto siempre me pasa a mí, se me olvida, todos somos humanos. Y es que en el app module tenemos que colocar nuestro caso de uso que acabamos de implementar en los providers. Ojo, si no hacen esto, no les funciona. Aquí vamos a instanciar el caso de uso, le vamos a decir que el provider va a ser el gateway y que utilice la puerta de entrada haciendo el movie service. Listo. Vemos que hay un error. Bueno, es que nos faltó agregar el decorador injectable. Aquí está, listo. Añadimos este decorador en los casos de usos, en añadir todos, en listar todas las películas, en añadir a favoritos, y también en el caso de uso de obtener película por ID. Listo, ya no debería estar fallándonos el proyecto. Listo, aquí vemos que está excelente. Ahora vamos a clonar. Añadimos también el caso de uso de añadir a favoritos, y también el get movie by ID, y vemos que listo, ya no hay errores. Pero ahora, ¿qué pasa? Porque no sale ninguna película, y es que tenemos un endpoint vacío. Estamos apuntando al localhost que no está devolviendo absolutamente nada. Para efectos del video vamos a utilizar Mocon. Configuramos la ruta. Normalmente, bueno, si no han utilizado Mocon y quieren que les muestre cómo funciona, déjenme en los comentarios y hacemos un videito utilizándolo. Vemos cómo sería la respuesta de las movies. Añadimos todos los atributos, el API, todo, y lanzamos el servidor. Entonces cada vez que consumamos API Movies nos va a devolver ese listado de películas. Recargamos y vemos que aquí están las películas que acabamos de crear en Mocon. Vamos a quitar la imagen, porque esa imagen rota ahí se ve maluca. Pero ustedes saben que si ya tienen una imagen precargada, la pueden cargar directamente. Y aquí vemos las películas con sus correspondientes botones. Si le damos a añadir a favoritos, vemos que nos muestra el mensaje de que se está añadiendo correctamente al array de favoritos. Bueno, aquí ya podemos validar una lógica de que no esté repetido, obviamente. Pero pues como lo hicimos así rápido, no hicimos validaciones pertinentes. Bueno, y ahora vamos a proceder a crear la página de detalle de las películas. Lo creamos por comando. Bien, vendrá siendo un page llamado movie detail page. Esperamos que se cree. Listo, ya lo está creando, ya lo creo. Vemos acá en páginas que está creado la página de detalle. Bueno, que va a tener esta página, como su nombre lo dice. Vamos a obtener el ID de la película desde la URL y usaremos el use case para llamar la función de obtener el detalle, que utiliza el servicio HTTP para obtener el detalle.
Utilizaremos señales para manejar el estado reactivo y mostrar la información de la película. Inyectamos los casos de uso, súper importante, no se les olvide. Y en el inicializador vamos a agarrar el ID de la URL, de la ruta, un parámetro llamado ID, y llamamos a nuestro servicio que va a tener la película por el ID. Listo. Aquí nos está fallando porque puede ser vacío, así que esta función no recibe null. Le podemos hacer una validación, o lo podemos forzar, o simplemente aquí hacemos una validación de que si el ID no es nulo, se rompa la función, no haga nada. Pero como les digo, ya esto ya cada quien puede hacer una validación externa. Pueden hacer una página que diga que no existe tal película o no se encontró lo que está buscando, lo que sea. Aquí vamos a hacer un console log y en el componente HTML vamos a crear un ng container y bueno, vamos a hacer una validación de que si la movie existe, y aquí vamos a colocar el título, el género y la descripción. Lo que pasa, no tenemos en género, vamos a crear un py visual. Si no saben también crear los py, me comentan y hago un video profundizando en esto. Creamos un py para traducir el código del género en un nombre legible en español. Así, en la interfaz, en lugar de mostrar, mejor dicho, en lugar de decir action o drama o comedy o horror, va a decir acción, drama, comedia, terror. Y en nuestro app module declaramos el py que acabamos de crear en declaraciones. Aquí está, py de género. Y guardamos y recargamos a ver cómo se ve nuestro componente. Esperamos un momento. Bueno, es súper importante las rutas. Tenemos la ruta base, donde está el home page, y la ruta de la página del detalle, que vamos a colocar movie barra y dos puntos el ID. Recuerden que ahorita dijimos que vamos a tener el ID de la ruta, debe ser tal cual así. Si ustedes le cambian el nombre aquí, le tienen que cambiar el nombre en el componente también para que pueda obtener el ID de la ruta. Aquí se los dejo tallados. Y agregamos un botón de ver detalle en el componente de la tarjeta de las películas, abajito del botón de añadir a favorito. Y en Mocón creamos también el API para que nos muestre la información de una movie. Clonamos la que tenemos y le agregamos una barra 1. Ojo, como esto es moqueado, cada vez que consultemos con el número 1 nos va a devolver esta respuesta. Si colocamos 2, no nos va a devolver nada, a menos que le cambiemos acá en Mocón, que con el 2 devuelva la respuesta. Recargamos y aquí vemos el botón de ver detalle. Vamos a recargar otra vez. Bueno, vemos que está fallando. Nos faltó el router OLED. Y ahora sí, vemos que está trayendo la información correctamente de nuestro servidor de datos moqueados. Lo que les comentaba ahorita, si nosotros le damos ver detalle en la 2, no nos va a traer nada, porque el servicio que hicimos solamente devuelve cuando es 1. Si yo voy acá, le coloco 2, recargo el servidor, me va a aparecer otra vez la información correcta, pero ojo, no va a salir de la película porque aquí tenemos los datos de la primera película.
Bueno, y ahora vamos a crear un modelo para los trailers. ¿Qué son los trailers? Son los cortos de las películas que estrenan semanas no, meses antes de que se estrene la película. Creamos la interfaz de trailer, también creamos el gateway, podemos clonar el que ya teníamos de movie para efectos del video, para no demorarnos tanto. Vamos a tener la función get trailers. Bueno, nos hace falta aquí, no solo olvide el abstract cuando vayamos a definir las funciones en el gateway. Y creamos el caso de uso de obtener películas por estrenar. Modificamos el caso de uso. Aquí vamos a utilizar el trailer gateway. Esto no va a retornar nada, bueno, no vamos a recibir nada en los parámetros y va a retornar un array de trailers. Y ahora procedemos a crear un componente visual llamado trailer card. En este componente vamos a mostrar cada trailer con su título y un pequeño reproductor de video con controles. No vamos a utilizar ninguna librería externa, vamos a utilizar todo completamente nativo. Creamos el trailer HTTP service primero. La API la apuntamos al mismo localhost, a nuestro mockup. En vez de decir movies, le vamos a colocar trailers. Ahora sí, procedemos a crear el componente visual. Lo hacemos por comando. Y aquí vemos nuestro componente ya creado. Componente de trailer card. Y aquí lo mismo, vamos a recibir un trailer desde el componente padre. Y lo vamos a mostrar en el HTML. Traeremos el título y un reproductor. Vamos a cerrar aquí para que se vea mejor. Creamos el page, la página pues donde van a estar alojados el listado de trailers, tal cual como hicimos en Movie. Creamos una señal relativa a trailers, insertamos el caso de uso y vamos a tener la información del trailer. Y aquí lo vamos a mostrar. Recuerden, trailer tiene estos atributos que vamos a utilizar también al momento de crear nuestro servicio mockeado en Mocon. Duplicamos aquí, le colocamos trailers y añadimos un array con la información esperada. Vamos a cambiarle el nombre acá a las películas para no utilizar las mismas. Flash, Superman, Arrow y 12 monos. Si no han visto esa serie, recomendada, y la película también. Y vamos a archivos de rutas. Vamos a crear una ruta llamada trailers que nos va a redirigir única y exclusivamente a esa página de trailer. Aquí en la principal la podemos dejar así vacía o podemos colocar movies como quieran. Recargamos. Vemos que si vamos a Movies nos carga las películas recomendadas con el API de Movies. Si nos vamos a... aquí está, bueno, está aquí con la película. Si nos vamos a trailers, bueno, recuerden también que debemos poner los casos de uso en el app módulo. Creamos un caso de uso para los trailers que van a estrenar, las películas que van a estrenarse.
Añadimos el Provider Trailer Gateway y el Trailer Service en el Just Class. Recargamos nuestro proyecto y nos vamos a la sesión de trailers y aquí vemos próximos estrenos y las películas que nos está devolviendo nuestro servicio moqueado. Aquí vemos el título y el reproductor como les comentaba anteriormente. Vamos a Movies para probar algo acá y listo. Ahora acabamos de implementarle Bootstrap para que se vea un poco más bonito visualmente todo el proyecto que acabamos de crear. Aquí vemos los componentes, cómo se han editado utilizando Bootstrap, tanto el componente de Movie Car como Trailer Car, el homepage, la página de los trailers, todo completamente se le ha añadido Bootstrap para que se vea mejor. Y ahora vamos a ver cómo quedó todo. Y listo, este es el resultado final de cómo queda nuestra sección de películas recomendadas. Aquí vemos el botón de ver detalle, añadir favorito, la página del detalle, la página de los próximos estrenos. Aquí vemos las películas que se van a estrenar. Todo se está listando de manera correcta con sus nombres y un pequeño cuadro de video. Así que bueno, esto fue todo.